Mi papá engañó a mi mamá y al final él falleció. Bueno, hermana, voy a comenzar platicándote un poquito de mi familia. Estaba conformada por mi mamá, mi papá, 3 hermanas y yo. La verdad es que mi familia siempre fue una familia muy unida, muy bonita. De verdad que teníamos mucha comunicación. Éramos una familia que pues ejemplar. Yo siempre escuchaba cómo mis amigos, mis compañeros, mis compañeras hablaban siempre de sus papás. Siempre llegaban a platicar como que no, mi papá le fue infiel a mi mamá, no, mi mamá le fue infiel a mi papá, no, mi papá nos abandonó, no, mi papá esto. Y yo siempre defendía a mi papá y decía, no, yo tengo el mejor papá del mundo, mi papá nunca le haría eso a mi mamá, sería incapaz de hacernos eso, de abandonarnos o de engañar a mi mamá. La verdad es que mi papá para mí era pues mi superhéroe, era pues un ejemplo a seguir, ¿sí me explico? Un papá ejemplo. Entonces pues yo siempre presumía en todos lados que mi papá jamás le haría eso a mi mamá. Como te digo y repito, hermana, mi familia pues era una familia muy bonita, te digo, muy unida. Mi papá se la pasaba trabajando y mi mamá siempre estaba en la casa cuidándonos a mis hermanas y a mí. Hermana, mi papá nunca de los nunca tomaba alcohol. Él era una persona que no tenía ningún vicio, te digo, pues era el papá ejemplo. Entonces él nunca tomaba. Hasta que un fin de semana, hermana, yo para este entonces tenía más o menos como 14 años y mi papá llegó súper borracho. En este momento nuestras vidas cambiaron drásticamente. De verdad, mi papá llegó no borracho, hermana, ahogado en alcohol, al punto de que ni siquiera podía hablar. O sea, imagínate qué tan borracho estaba. Y además, como él era una persona que no tomaba, pues ese día yo creo que se acabó todo el alcohol de la cantina y de la vinatería de la esquina, porque de verdad llegó ahogadísimo. Para esto, hermana, cabe señalar y mencionar que mis papás siempre tuvieron un amor muy bonito. Pero, hermana, te digo que en este momento, este fin de semana, yo no sé por qué, pero pues las mentiras siempre salen a la luz. Entonces nos teníamos que enterar de lo que realmente estaba sucediendo con mi papá. Hermana, pues resulta y resalta que mi papá de la nada en la madrugada se despierta y mi mamá pues no estaba dormida, porque mi mamá estaba como que ¿qué está pasando, verdad? Porque nunca había visto a mi papá así. Y pues mi mamá, por no preocuparnos, pues no nos dijo nada, pero ella se quedó despierta ahí a un lado de con él. Y en eso mi papá pues se despierta y mi mamá le dice, oye, pues qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegaste borracho? Se me hace muy raro que hagas estas cosas cuando en todos los años que llevamos casados jamás en la vida ni de novios hiciste esto. O sea, dime qué está pasando, dime si tienes algo, dime qué problemas tienes para poderlo solucionar, ¿no? Para ayudarte como siempre ha sido. Ay, hermana, pues en eso mi papá le dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto más con esta culpa, te tengo que decir la verdad. Y la verdad es que te estoy engañando con otra. La verdad es que tengo a una amante. Imagínate cómo se quedó mi mamá cuando escuchó estas palabras de mi papá. Hermana, pues mi mamá obviamente estaba en shock. Imagínate que el amor de su vida, su compañero de vida, o sea, su esposo perfecto de tantos años, cuando jamás en la vida habían tenido un problema como este tipo. Entonces mi mamá estaba en shock y más en shock quedó cuando mi papá le confiesa que su amante tenía la misma edad que mi hermana mayor. Pobrecita de mi mamá, hermana, de verdad lo hubieras visto. Llore y llore toda la noche despierta pensando qué era lo que ella había hecho mal para que mi papá cambiara así de la noche a la mañana. Hermana, a partir de este momento, te digo, las cosas cambiaron en mi casa horriblemente. Mis papás se la pasaban peleando. Llegaron al punto, imagínate, de agarrarse a golpes los dos. Algo que jamás nosotros en la vida habíamos visto en nuestra casa, en nuestro hogar. O sea, nuestro hogar era nuestro templo. Entonces, imagínate de no ver problemas, allá ahora agarrarse a golpes. Y eso no es todo, hermana, eso no es todo. A partir de este momento mis papás se ponían borrachos juntos y yo los tenía que cuidar como de unos adolescentes, ¿haz de cuenta? Luego mi mamá estaba en una depresión tan profunda que yo puedo ahorita entender, ¿no? La situación en ese momento. Tal vez uno pues no ve las cosas como con tanta madurez. Mi mamá tomaba pastillas para irse de este mundo, para no decir la otra palabra. Y en una ocasión mi mamá cayó al hospital 2 días internada de lo grave que se puso por haber tomado tantas pastillas. Afortunadamente y gracias a Dios pues no le pasó nada grave. Pero imagínate, hermana, nosotros en mi casa, vuelvo a repetir, de nunca haber problemas,
ver esto, mi mamá también borracha, mis papás los dos borrachos, mi mamá en el hospital porque ya no quiere estar aquí en este mundo por la depresión, era un caos. Hermana, pues a raíz de esto, pues mis hermanas y yo empezamos a tener muchas complicaciones, por así decirlo, con nuestras vidas. Fíjate, yo a mis 15 años, es que quiero, o sea, yo sé que no es una justificación, porque al final uno decide tomar decisiones así, ¿no? Pero yo creo que de tantos problemas nos empezamos a refugiar mis hermanas y yo cometiendo errores. Yo a los 15 años quedé embarazada. Mi otra hermana se metió con un casado. Mi otra hermana se juntó con su novio. Y mi otra hermana se metió con un primo. Yo no sé, tú dime quién estuvo peor de todo lo que hicimos mis hermanas y yo. Hermana, pues pasaron 2 años y mis papás decidieron estar juntos. Decidieron no separarse, darse una oportunidad más y arreglar la situación. Mi papá obviamente dijo que dejaría a su amante y así fue. Dejó a su amante, hermana, pero la amante estaba tan enojada, tan furiosa por todo lo que estaba sucediendo, que le dijo a mi papá: ¿sabes qué? Está bien, te voy a dejar, pero me voy a vengar. Esto no se va a quedar así. Yo te voy a hacer daño a ti y a tus hijas. Y hermana, yo no sé si tú creas en la brujería. Yo no creía tanto en eso hasta que nos pasó todo lo que te voy a platicar. Justamente cuando mi papá deja a su amante, hermana, mi papá comienza a tener unos dolores muy fuertes en el estómago, pero horribles, al grado de que teníamos que llevarlo una y otra vez al hospital. Y en el hospital solamente nos decían como que, no, pues es una gastritis, no, pues ahí donde estreñido, no, pues que no sé qué, pero nunca lo atendían bien. Y mi papá estaba sufriendo muchísimo con esos dolores que le daban en el estómago. Total, hermana, que después de mucho tiempo de estarlo llevando a hospitales, fuimos a un hospital privado donde le dijeron que tenía pancreatitis. Desafortunadamente, pues en otros hospitales, como no nos dieron un diagnóstico rápido pronto, pues se lo detectaron demasiado tarde, porque ya después, bueno, ya con ese diagnóstico fuimos a otro hospital ya público, porque pues obviamente están muy caros los hospitales privados. Fuimos a un público, hermana, y ahí le hicieron pues estudios, le hicieron un eco, ¿no? Para revisarle todo, y le dijeron que tenía una masa muy grande, que al parecer esa masa desafortunadamente podía ser cáncer. Hermana, pues imagínate, mi papá estaba que estudios tras estudios tras estudios tras estudios para analizar qué era lo que estaba pasando. Lo más curioso de todo esto, hermana, es que ningún medicamento, nada de lo que le hacían en los hospitales a mi papá le calmaba el dolor. Nada, hermana, de verdad era terrible verlo sufrir así, pero nada, o sea, te lo juro que por la vena, pastillas, o sea, de todo y nada le calmaba el dolor. Él estuvo internado septiembre, octubre y parte de noviembre. Después lo movimos a otro hospital donde pues ahí ya probablemente se quedaría con todo el tratamiento, porque pues luego nos decían que era una cosa, luego que otra, total que no lo hallaban, o sea, no hallaban qué era lo que realmente estaba sucediendo, hermana. Y estuvo bien triste porque estuvo diciembre, estuvo pues Navidad y Año Nuevo en el hospital, hermana, cuando todos los años pues mi familia y yo la pasábamos increíble, la pasábamos juntos, unidos. Entonces imagínate pues cómo cambió nuestras vidas en ese tiempo. Hermana, pues ya le hicieron un bloqueo de nervios pues para poder controlar el dolor, y ni así, hermana, ni así le quitaban el dolor a mi papá. Al principio esos dolores eran como que un día sí, un día no, y ya ahorita eran todo el día, todos los días. Entonces ya para finales de enero nos dijeron, ¿saben qué? Ya llévenselo a su casa, pero la verdad es que se lo van a llevar sin muchas esperanzas de vida. Nos dijeron que pues ya mi papá no tenía mucha posibilidad de vivir. La verdad es que ya pues su enfermedad estaba demasiado avanzada, ya no había nada que hacer. Y un 14 de marzo del 2019 yo estaba llegando a mi trabajo cuando me marca mi mamá y me dice, regrésate a la casa. Hermana, pues pareciera como si mi papá me hubiera esperado, porque cuando yo llego, pues desafortunadamente mi papá falleció. Estuve con él en su último aliento, hermana, y te juro que es un dolor tan grande que es como si me hubiera pasado ayer, haz de cuenta. Yo te puedo decir que la verdad me decepcionó muchísimo cuando pasó lo del amante y todo esto, cómo sufrió mi mamá, todo lo que pasó en mi casa, pues para mí fue algo muy fuerte y pues muy doloroso. Pero hermana, como quiera, pues era mi papá, ¿no? Entonces para mí era como mi superhéroe, para mí desde chiquita lo veía como lo mejor del mundo, y aunque me dolió la traición que le hizo a mi mamá, pues yo lo amaba mucho.
Actualmente, hermana, yo sigo estudiando y trabajando para que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Y aunque mi papá ya no esté conmigo, también quiero que él se sienta orgulloso de mí, porque donde quiera que él esté, estoy segura que me está viendo. Mi papá me negó frente a su amante. Esta historia comienza así, hermana. Pues yo vivía con mis papás estaban casados, yo soy hija única. Era una relación normal, ¿no? Como que sí se peleaban y todo, pero por el trabajo que tenía mi papá se tenía que ir de la ciudad todo el tiempo, viajaba y viajaba y viajaba, y viajaba por lapsos muy grandes, o sea, yo casi no lo veía. Entonces, pues, literalmente es que yo me crié con mi mamá y yo estábamos todo el tiempo solas en la casa. A veces veíamos a mi papá 1 o 2 veces por mes. A veces, hermana, hasta durábamos hasta 4 meses sin verlos. 4 o 5 meses sin saber de él absolutamente nada. Entonces, gracias a toda esta situación de que yo vivía sola con mi mamá, yo desde muy chiquita aprendí a ser una niña muy despierta y muy responsable. Yo cuidaba mucho a mi mamá, sí estaba chiquita, pero yo trataba como de tener la casa muy arregladita para cuando ella llegara del trabajo, que le ponía el desayuno. A veces yo echaba las lavadoras así para que ella no se preocupara. Yo siempre trataba como que de cuidar a mi mamá en ese sentido, de que se sintiera tranquila, hermanas. Total, hermana, que en una de esas mi papá estaba en la casa y yo agarré su ropa para echarla a la lavadora en lo que él descansaba, ¿no? Pues yo estaba ahí separando la ropa porque pues mi mamá me enseñó desde muy chiquita que lo de color, la ropa oscura, la ropa blanca, ¿no? Entonces yo estaba ahí separando la ropa y agarré un pantalón de mi papá y yo siempre metía la mano a las bolsas de los pantalones por si había algo, ¿no? Pues sacarlo, o dinero, lo que sea que se les hubiera olvidado en los pantalones. Total, yo metí la mano y saqué unos sobrecitos, que para ese entonces, hermana, yo era pues muy inocente y no sabía que eran unos preservativos. Pero yo dije, bueno, unos sobrecitos, bueno, total, ahí los puse, dije, bueno, metí la ropa y dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar estos sobrecitos y se los voy a poner en el tocador de mi papá, en el cuarto de mis papás. Hermana, pues esa noche yo escuché a mis papás pelear. Hermana, las peleas eran tan constantes que mi mamá decidió que lo mejor era divorciarse. Ellos deciden divorciarse y mi custodia pues era compartida. En uno de esos fines de semana, hermana, que me toca irme con mi papá, me lleva al centro del pueblo. Total que estábamos ahí esperando que nos atendieran en las nieves y yo estaba así muy contenta con mi papá y en eso llega una muchacha muy joven y guapa, por cierto, y llega y le dice a mi papá, hola mi amor, y yo, pues se me hizo raro, hermana, porque mis papás apenas tenían como 3 meses de haberse separado, ¿verdad? Entonces yo así como que, pues sabrá Dios quién sea esta mujer, pero pues mira, no dije nada. Pues total, hermana, yo ya estaba un poco confundida con la situación y en eso la chava le dice a mi papá, le dice, oh mi amor, ¿y quién es ella? O sea, yo, ¿quién es esa niña? Yo dije, bueno, ahorita mi papá me presenta como su hija, su adoración, ¿no? Su única hija, no sé, hermana, yo por la mente nunca me pasó lo que iba a suceder. Y mi papá muy nervioso le dice, es la hija de una prima que me la encargó porque se iba a ir a trabajar y pues me la traje por una nieve. Hermana, cuando le dice que yo, su hija, que yo era la hija de su prima, yo estaba desconcertado. Yo dije, a ver, o sea, mi papá me está negando, mi papá le dijo a esta persona que yo no soy su hija, o sea, yo no entendía de verdad por qué había hecho esto. Entonces yo, hermana, decidí otra vez quedarme callada y hacer como si nada hubiese pasado. Y le dice la muchacha a mi papá, ok, mi amor, bueno, no se te olvide que mañana tenemos la comida con mis papás, Pero, hermana, yo estaba, de verdad que no sabía qué decir. Hija, no, mira, déjate explico por qué te presenté así. Yo no le dije nada, él solito me empezó a explicar. Es que ella es una compañera del trabajo y pues es bien chismosa. Entonces yo no le quise decir, pero no porque, no, o sea, no creas, no pienses mal de mi hija, es porque pues luego hay los chismes y no sé qué, yo así como de que, bueno, pues está bien, hermana, pues qué le decía, ¿no? Total, pasó más o menos como que será como un año más o menos, y me toca irme con mi papá un fin de semana a quedarme a dormir en su casa y me dice, hija, hoy te voy a presentar a alguien muy especial para mí. Y yo, ok, perfecto. Y en eso me dice, mira, te presento a Fátima. Hermana, cuando volteó a ver a la tal Fátima, resulta que es la misma que me encontré el día de las nieves cuando mi papá me negó. Y me dice, te presento a mi pareja. Yo obviamente, te digo, seguía confundida, pero había otra parte de mí que ya estaba entendiendo absolutamente todo. Yo no quise decirle nada a mi mamá porque, dije, bueno, pues ¿para qué le cuento estas cosas? Ya están separados, ya están divorciados, ¿para qué voy a hacer sentir mal a mi mamá? Ya no tiene caso, ¿no? Y mejor preferí quedarme callada.
Después de esto que me presentó a Fátima, hermana, mi papá dejó de verme, dejó de buscarme, ni para Navidad, ni para mi cumpleaños, ni para Año Nuevo. Es más, mi pensión pasaba ya. Pasaron los años, hermana, yo sabía sin saber nada de mi papá. Pero para esto mi mamá conoció a un señor, le vamos a poner Eduardo. Conoció a Eduardo. Eduardo era una persona que pues le tiraba la onda a mi mamá y en una ocasión él la invitó a comer y mi mamá le dijo, ¿sabes qué? No, o sea, te agradezco mucho y todo, pero no puedo porque no puedo dejar a mi hija sola. Fíjense la diferencia entre el papá y la mamá. Bueno, total que le dijo eso, ¿sabes qué? Gracias porque no puedo dejar a mi hija sola. Y este señor le dice, a ver, pero espérame, no, al contrario, las invito a las dos. Yo tengo una hija, porque este señor también tiene una hija, otra mujer, y yo sé lo importante que son los hijos. Entonces les propongo que vayamos a comer los tres juntos. Pues así fue, hermana, fuimos a comer los tres. Yo conocí a Eduardo, era un hombre, hermana, caballeroso a más no poder. Trataba a mi mamá como una reina, como yo siempre quise que mi papá tratara a mi mamá. Yo veía como Eduardo trataba a mi mamá y yo me sentía feliz. Pues así pasó el tiempo, hermana, y Eduardo y mi mamá pues siguieron saliendo hasta que se hicieron novios. Y yo estaba muy contenta por toda esta situación. Obviamente yo me encariñé muchísimo, pero muchísimo, hermana, de Eduardo. Tan es así que yo decidí llamarlo papá, porque él sí se merecía el título de papá. Conocimos a su hija, la hija de Eduardo, hermana, y la verdad es que nos la llevamos súper bien. La verdad es que casi no la veíamos porque ella vivía con su mamá, entonces pues cuando le tocaba ver a su papá, a Eduardo, pues estaba con nosotros y la verdad es que era muy linda persona también. Mi papá, hermana, que así me voy a referir a Eduardo a partir de este momento, me dijo que lo ayudara para que le pidiera matrimonio a mi mamá y fue una cosa hermosa. Fuimos a la playa, fue en un balcón, en un hotel con vista al mar. Hermana, súper bonita la propuesta, yo estaba ahí con ellos, yo lo ayudé en cada detalle. Mi mamá, no tienes idea lo emocionada que estaba, se casaron, fue una boda súper bonita. Yo estaba muy feliz de que por fin tenía una familia feliz como lo era Eduardo y mi mamá. Pasaron los años y mi papá biológico me volvió a buscar después de tantos años de no saber de mí. Me buscó, le llamó a mi mamá para decirle que me quería ver, así como que, ay, hola, quiero ver a la niña. O sea, a ver, espérame, ya crecí, ya no soy la misma de antes. ¿Cómo te apareces así de la nada, así después de haberme abandonado? Hermana, ni un cumpleaños me hablaba, Navidad, nunca. Yo no decía que me traiga regalos, no, hermana, pero verlo a mi papá biológico, ¿no? Mi mamá le reclamó obviamente por todo el tiempo que dejó de verme y él pues en vez de decir, bueno sí, discúlpame, una buena justificación, decía, a ver, tú no me tienes por qué decir nada. Hermana, la humilló a mi mamá horrible, le empezó a decir cosas espantosas, que era una tal por cual porque ya estaba casada con otro. Todavía el señor se molesta cuando a mí me presentó al amante y no es suficiente, me negó con ella. Cuando mi mamá colgó esa llamada, yo le dije, mamá, te tengo que contar lo que pasé hace muchos años en unas nieves a las que me llevó mi papá, y ahí le conté todo lo de la amante. Mi mamá estaba muy triste por lo que a mí me había hecho sentir en ese momento. A los minutos, hermana, marcaron los papás de mi papá, o sea, mis abuelos paternos, perdón. Le empezaron a decir cosas horribles, de que sí, porque bueno que mi hijo no está contigo, porque tú eres una mala madre. Y es más, por eso mi hijo te engañó, porque tú no sirves ni como mujer ni como mamá. Ay, hermana, yo estaba que, mira, me hervía la sangre del coraje, porque el muy chillón de mi papá biológico fue y le contó a mis abuelos, y mis abuelos, en vez de decir, mira, el patán dijo que tenemos, no, se pusieron a humillar a mi mamá. Y yo dije, esto no lo voy a permitir más. Total que yo muy molesta agarro el teléfono y le marco a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Últimamente yo no te quiero volver a ver. Yo no quiero que me vas a llevar con tu amante, porque yo estoy muy feliz con mi mamá y con mi papá. Y me dice mi papá biológico, ¿qué? Si yo soy tu papá. Le dije, no, mi rey. No, mi papá se llama Eduardo. Mi papá se llama Eduardo. Eduardo es el que ha estado conmigo en cada cumpleaños. Es mi Santa Claus de cada Navidad. Es mi doctor cada que me enfermo. Es el que me cuida, el que me quiere, el que me abraza, el que me da cariño, el que me compra los útiles para la escuela. Ese es mi papá. Tú no eres mi papá. Así le dije, hermana. Hermana. Y antes de colgar le dije, oye, pero espérame. ¿Cómo que tú eres mi papá? Que no, yo soy la hija de tu prima, ¿no te acuerdas? Y tras que le cuelgo la llamada. De esta llamada han pasado 4 años, hermana. 4 años desde que le dije eso a mi papá biológico. Yo la verdad estoy feliz con mi papá Eduardo y mi mamá.
las personas que realmente me quieren. Y de mi papá biológico hasta la fecha no sé nada de él.